Hola, soy Astrid Haller, estudiante de Derecho de la Universidad Yacambú. En este caso les voy a exponer acerca de la cátedra de delitos contra las personas. Muy bien, empecemos. Las lesiones personales. Las lesiones personales son aquellas acciones que atentan contra la integridad física de una persona, causando daño a su equipo. Este tipo de delitos pueden ir desde un simple golpe hasta heridas más graves que requieran atención. Entre ellas se encuentran sus elementos, que son sujeto activo, la persona que causa lesión, sujeto pasivo, la persona que recibe la lesión, objeto material, el cuerpo de la víctima, tipo de objetivo, la acción de lesionar físicamente a otra persona, tipo subjetivo, el dolo del autor, es decir, la intención de causar daño. Tipos de lesiones personales leves. Aquellos que producen una incapacidad para el trabajo en menos de 20 días graves. Los que producen una incapacidad para el trabajo superior a 20 días, una deformidad permanente o la pérdida de un órgano, miembro muy grave. Las que producen la muerte de una víctima o una incapacidad permanente para que todo el trabajo, que son las lesiones genéricas. Ahora, ¿qué son las lesiones genéricas? Son un término que, si bien no tiene una definición legal específica, se utiliza a menudo en el ámbito jurídico para referirse a un conjunto amplio de acciones que causan daño físico a personas. Accidentes de tránsito, entre otras. Las lesiones resultantes en un choque vehicular independiente de quien haya causado el accidente. Accidentes laborales, lesiones sufridas en un lugar de trabajo, ya sea por negligencia de empleo o del trabajo. Agresiones físicas de cualquier tipo, ataque físico que cause daño a otra persona sin importar las lesiones y la gravedad de caída de las lesiones. Muy bien, voy a seguir. Entre estas también podemos encontrar lo que son agresiones físicas de cualquier tipo, de ataque físico que cause daño a otra persona sin importar la gravedad de estas lesiones. Pueden ser caídas, lesiones producidas por ellas, ya sea en el hogar, en la vía pública o en otros lugares. Las lesiones gravísimas, ¿qué son? Son aquellas que por su gravedad producen consecuencias extremadamente perjudiciales para la víctima. Se caracterizan por causar daños irreversibles, sí, mutilaciones o poner en riesgo la vida de la persona agredida. Intensidad de daño o el daño causado en tal magnitud que afecta de manera significativa la calidad de vida de la víctima, consecuencias irreversibles. Las lesiones suelen dejar secuelas permanentes como la pérdida del órgano o miembro, deformidades o incapacidad permanente para realizar actividades cotidianas de riesgo para la vida. En muchos casos, las lesiones gravísimas ponen en peligro la vida de la víctima. Las lesiones graves representan un nivel intermedio entre las lesiones leves, las gravísimas, aunque no son tan severas como las últimas, que causan un daño considerable a la salud de la víctima y tienen consecuencias significativas en su vida, consecuencias legales, responsabilidad civil, ya que las personas que causan este tipo de lesión deberían indemnizar la víctima por los daños, perjuicios causados, que son responsabilidad penal del agresor, que podrá ser condenado a una pena de prisión. Las lesiones leves son aquellas que, a pesar de causar daño al cuerpo, no tienen consecuencia grave ni duradero para la salud de la víctima. Son considerados el grado mínimo de lesión corporal en el ámbito penal. Consecuencias legales de las lesiones leves. Las lesiones leves son consideradas menos graves que las lesiones graves o gravísimas.
pueden tener consecuencias legales, especialmente si producen en un contexto de agresión de delito leve. En muchos sistemas jurídicos, las lesiones leves se consideran de delitos leves que implican penas menores o menos severas que otros tipos de lesiones que solamente llevan multa y la pena más común. Entre estos, las lesiones leves es una multa económica que el trabajo del beneficio de la comunidad. En algunos casos se puede interponer la pena del trabajo en beneficio de la comunidad de las lesiones levísimas. La ley penal suele establecer un umbral de mínimo de gravedad para que una acción sea considerada delito o lesión muy leves que sanitarias, casi instantáneas y sin dejar rastro. Podrían no alcanzar ese umbral de la relevancia de la pena. Lesiones calificadas y agravadas. Un análisis profundo de las lesiones calificadas y agravadas son aquellas que, además de cumplir con los elementos constitutivos de una lesión básica, un sujeto activo, sujeto pasivo, objeto material y tipo de objetivo, presentan circunstancias adicionales que aumentan su gravedad y por lo tanto la pena correspondiente a lesiones calificadas. En algunos sistemas jurídicos, el término calificado puede referirse a tipos de lesiones que tienen características particulares, como las lesiones por arma blanca, lesiones funcionarias públicas, lesiones agravadas. En este término se suelen ver situaciones que concurren en circunstancias que aumentan la gravedad de una lesión básica, como en el uso de armas alusivas o ensañamiento. Lesiones perintencionales ocurren cuando el sujeto activo, agresor, tiene la intención de causar una lesión leve, pero el resultado final es más grave de lo previsto, es decir, resulta que excede de la intención inicial. La lesión culposa se produce cuando el sujeto activo causa una lesión por imprudencia, negligencia o falta de cuidado. No existe extensión de causar daño, pero el resultado se produce debido a una conducta negligente, que es el aborto. El aborto en Venezuela, según el Código Penal venezolano, esto significa que está a interrumpir voluntariamente un embarazo, excepto en casos específicos donde la vida de la madre esté en peligro, y es penalización. ¿Cuáles son las penas por el aborto? Las penas varían. En el caso puede ser que una mujer se provoque un aborto, en esta se encuentra la pena de entre 6 a 2 años de prisión. Que una persona provoque un aborto con el convencimiento de una mujer, en la pena es de 12 a 30 meses. Si la mujer muere, la pena aumenta a 4 a 6 años. Persona que provoca un aborto sin el consentimiento va a prisión por 15 meses o 3 años. Si la mujer muere, la pena aumenta a excepción del delito al aborto, que es la única excepción legal del delito en Venezuela, que es el aborto. Cuando la vida de una mujer esté en peligro inminente, este caso se hace un procedimiento por el cual se concede muchos tipos de métodos. Muchas gracias, espero les haya gustado mi exposición.